Buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a este ciclo de clases abiertas para la comunidad de Aula Abierta. En esta ocasión está enmarcado en el lanzamiento de nuestra última corte de la Diplomatura Aprendizaje Activo e Innovación Educativa, donde se analizan diferentes estrategias para la educación híbrida. En esta oportunidad nos acompaña Karina Mauregui. Hola Cari, buenas tardes. Hola, André, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá. Y hoy Cari nos va a compartir una clase que se titula Algoritmos, plataformas y narrativas lúdicas para trabajar la alfabetización mediática y digital. Y antes de pasarle la palabra, quiero compartir un poco su trayectoria y presentarla. Karina es líder de proyectos, investigadora y productora de contenidos digitales en Educar, que es el portal educativo de la Secretaría de Educación de la Nación de Argentina. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con un posgrado en Periodismo Científico y una diplomatura superior en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Digital. También cuenta con una amplia trayectoria en la intersección de narrativas, tecnologías, cultura digital y educación, y ha sido invitada como ponente en congresos y seminarios en varios países de América Latina. Además, ha sido premiada como escritora en concursos nacionales de ensayo, relato, dramaturgia e historieta, así que para nosotros es una alegría enorme contar con ella hoy y compartir este paseo juntas. Bueno, André, gracias por esta presentación y sobre todo por la invitación a compartir con ustedes, que me encanta estar con ustedes. Bueno, yo en principio les voy a compartir una presentación que más que nada tiene imágenes, porque a mí me gusta mucho lo visual. Y bueno, es una invitación a un viaje lo que yo les propongo, ¿no? Un viaje hacia los algoritmos, las plataformas, las narrativas para trabajar la alfabetización mediática y digital. Y en principio me gustaría hacerles como unas preguntas, ¿no? Que son retóricas, pero que de alguna manera nos interpelan y marcan algunas tensiones. Por ejemplo, preguntarnos, ¿se imaginan recibir trabajos prácticos o tareas o incluso hacer evaluaciones en entornos virtuales, en redes sociales, en plataformas como Twitch? Como Discord, por ejemplo? ¿Se imaginan a nuestros estudiantes entregando también sus trabajos como hilos narrativos, como formatos digitales, como podcast, por ejemplo, incluso como memes? Estas preguntas que me hago y que les hago como para que pensemos, es que estamos inmersos en un mundo que está completamente atravesado por algoritmos, en entornos mediados por algoritmos. Y estos algoritmos influyen en nuestra vida. No necesitamos ser programadores, por ejemplo, ni tampoco necesitamos ser especialistas en código, ni ser especialistas en ciencias de datos, pero sí, día a día convivimos con algoritmos y algunos nos pasan inadvertidos, pero realmente cada día son más importantes, ¿no? Nuestros estudiantes y nosotros mismos como docentes, como profes, convivimos en entornos mediados por algoritmos. Y lo interesante de esto, ¿por qué nos importa? ¿Por qué como docentes nos importa tanto? Es que estas tecnologías algorítmicas son lo que se dice opacas, ¿sí? Y opaco significa que nosotros no sabemos cómo funcionan, no sabemos bien cuáles son sus mecanismos, sus dinámicas, pero nuestros datos en las redes, nuestra huella digital, lo llaman la huella digital, es absolutamente visible, transparente y accesible para todos. Por eso nos importa que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes empiecen a trabajar un poco con esto de los datos, ¿no? Con el manejo crítico de datos, con pensar en datos, ¿no? Porque se va haciendo cada día más necesario. Entonces, para este viaje lo importante es establecer trayectos. Voy a hacer dos trayectos, el A y el B. En esta primera pasada vamos a tener tres hitos, ¿sí? Puntos panorámicos en nuestro viaje. El contexto, porque siempre es necesario delinear el presente en el que estamos para entender, ¿no? Cómo movernos, cómo poder planificar, cómo poder diseñar esto que se llama este futuro inmediato, ¿no? Conocer dónde estamos paradas y parados.
Después los saberes y sensibilidades que tienen que ver con, y yo le llamo así, sensibilidades, pero tienen que ver con las alfabetizaciones, con los alfabetismos anfibios, híbridos, aumentados necesarios para atravesar esta complejidad en la que vivimos. Y el punto 3, específicamente, voy a tratar de desarticular o desarmar un poco la caja negra, que se llama de los algoritmos, la huella digital en plataformas y redes. Bueno, vamos ya al contexto, importantísimo. Voy a tomar 2 libros para este contexto y extraer de ellos algunos puntos importantes, algunas claves que nos van a servir para navegar este viajecito. Primero, Alessandro Barico, con su libro The Game, que lo que hace es una especie de arqueología para llegar hasta el presente de los videojuegos. O sea, toma los videojuegos desde sus inicios, una fecha aproximada sería 1978, en la década de 1970, cuando salió este juego que tal vez los más jóvenes no conocen, las más jovencitas no, pero los que ya tenemos una edad avanzada lo hemos jugado, el Space Invaders. Es un juego simple para la actualidad, pero en aquel momento es como que inauguró lo que sería después la industria, la gran industria, ¿no?, de los videojuegos. Y causó un furor tan grande en el momento de su salida, de su estreno, que, por ejemplo, en Japón se utilizaban las monedas de 100 yenes como los fichines, las fichas para activar la consola y poder jugar. Se agotaron las monedas de 100 yenes y el gobierno se vio obligado a emitir nuevas monedas porque la demanda era espectacular. Fíjense en la influencia que puede tener algo como este videojuego. Después Barico analiza distintos dispositivos, distintos videojuegos, pero yo voy a pararme en tres de ellos. Él después habla de llegar a lo que son las computadoras, las supercomputadoras que jugaron, por ejemplo, Deep Blue, que jugó con el campeón ruso de ajedrez, Garry Kasparov, que bueno, el primer juego lo hicieron en 1995, el segundo en 1996, y Kasparov perdió, ¿no?, contra esta gran supercomputadora jugando al ajedrez. Ese es otro hito que marca Barico como importante. Y un tercer hito ya es algo que ya nos lleva a los sistemas algorítmicos actuales, que es un desarrollo que es el AlphaGo de Deep Google Mind, que ya trabaja con, por eso digo, sistemas algorítmicos y ya llegando a una inteligencia artificial muy próxima a las actuales. Este sistema algorítmico jugó contra el campeón de Go, que es un juego milenario, el surcoreano Lee Sedol, y le ganó. O sea, ganó la máquina, poder decirlo de alguna manera, y perdió Lee Sedol en el año 2016. Bueno, ahora lo que quiero pasar es a otro. Nos quedamos pensando un poquito en esto, lo tenemos ahí dando vueltas en la cabecita y pasamos al siguiente libro que me interesa compartir con ustedes, y es un libro de Jorge Carrión que se llama Lo Viral, es del año 2020, el de Barico es del año 2019. Digo, nos ponen un poco en época, ¿no? Son 2 libros que marcan época y que tienen que ver con lo que se anticipa para nuestro presente. Entonces, Jorge Carrión escribió Lo Viral durante la pandemia, es una especie de diario fragmentario que tiene algo de ficción, algo de crónica, y en el primer párrafo, que se los voy a leer, son 3 líneas, pero no quiero faltar a la palabra de Jorge Carrión, que es un escritor polifacético, realizador de podcast, de novelas gráficas, es un buscador, es una especie de creativo de los formatos, ¿no? Jorge Carrión, y profesor de la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, y Carrión en Lo Viral empieza así, el primer párrafo, se los leo, son 3 líneas, dice: 17 de noviembre de 2019. Por la mañana, un virus desconocido entra en el cuerpo de un hombre de 55 años, cuyo nombre también desconocemos. Por la tarde, empieza el siglo XXI. Chan. Fíjense cómo toma a la pandemia de coronavirus Carrión como una bisagra de inicio de siglo, ¿no? Digamos, pasa unos años para, en vez de en el año 2000, marcar en el 2019, 2020, el inicio de siglo.
con un acontecimiento que nos afectó completamente como planeta y como humanidad. Y Carrión, lo interesante de esto es que él habla, por supuesto, del virus biológico, del coronavirus, obviamente, pero también habla del virus digital, y acá está lo interesante para lo nuestro, del virus digital, del meme, pero no del meme humorístico en este caso, sino del meme como la mínima unidad de información. Esos microformatos, esas especies de nanorelatos concebidos y destinados a ser viralizados en las redes y en las plataformas. ¿Sí? Algo de esto también habla Carlos Scolari en el libro Cultura Snack. Entonces, tenemos este virus digital que se replica y que también nos pone en una tensión fuerte con los fake. Porque, por ejemplo, Carrión dice que estamos en un momento de la historia en donde se pueden dar la mayor alfabetización desde que conocemos, desde los tiempos que conocemos, pero estamos expuestos como nunca a lo falso, a lo fake. Nos cuesta mucha dificultad, hay una gran dificultad en distinguir lo verdadero de lo falso. Y esta propuesta de Carrión es básicamente considerar, él va un poquito más allá que Barico, cuando Barico decía que en este ecosistema de pantallas múltiples, omnipresentes, desde las Smart TV, pasando por las tabletas, las netbooks, las notebooks, hasta llegar al, al smartphone, lo proponía, decía Barico, como de game, el paradigma de ese ecosistema de pantallas omnipresentes. Carrión va un paso más allá y propone a lo viral como una categoría de análisis, es decir, un ecosistema viral y a su vez pensar si lo viral no nos sirve como categoría para expresar mucho mejor la sociedad actual, la economía, la política, la cultura, la educación, etcétera. Es decir, hay dos paradigmas, el que ofrece Barico es el de game, la pantalla, el videojuego, el ADN del videojuego, que después vamos a hablar, ¿no? Más, y realidad, la humanidad aumentada de Barico dice que todas estas tecnologías, estas pantallas, estos dispositivos, los tenemos que pensar como una prolongación, pero no a nivel de, bueno, vamos a ser androides, cyborgs, replicantes, ¿no? No, sino como posibilidades que nos ofrecen las tecnologías para expandirnos, ¿no? Para lograr más, para poder aumentar justamente nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Y Carrión, por su lado, entonces habla de esto, ¿no? De la disputa también por la atención en este ecosistema viral, donde todo se difumina, ¿no? En distintas redes y plataformas a una velocidad increíble. Y bueno, ese es otro paradigma. Entonces, vamos a rescatar las dos claves de este presente que lo que nos indica es frente a lo que estamos, por ejemplo, esta economía de la atención en ambos paradigmas, en el paradigma de las pantallas y en el paradigma del ecosistema viral, hay una disputa enorme por la atención, enorme por la atención. Y nosotros lo sabemos muy bien y nosotras lo sabemos muy bien cuando nos enfrentamos a las clases y estamos con nuestras chicas, nuestros chicos que están tan disipados, distraídos y sobreestimulados con estas cuestiones digitales. Entonces nosotros tenemos que tratar de manejar este presente y tener en cuenta sus tensiones, ¿no? Entonces, de Barico, bueno, ecosistema de pantallas, ADN del videojuego, la revolución digital, porque estamos frente a la digitalización de la vida, lo dice Barico, lo dice también Carrión y varias autoras y autores que yo no traigo acá porque no tenemos tiempo. Bueno, y el humanismo aumentado. Y por su lado, el ecosistema viral, el virus biológico, el virus digital, los nanoformatos, la viralización, la disputa por la atención, el avance de los fake y la viralidad como ecosistema y como categoría. Este es nuestro presente, ¿no? Un recorte que hago yo de este presente, pero nuestro presente al fin. Así que bueno, vamos a los saberes y sensibilidades. A mí me refiero obviamente a las alfabetizaciones, pero a mí me gusta hablar de sensibilidades más que nada, ¿no? Algunos hablan de habilidades digitales, por ejemplo, en este momento,
Pero a mí me gusta así, habilidades, competencias, saberes, pero sobre todo sensibilidades, ¿no? Para navegar esta complejidad. Y traigo para compartir con ustedes esta imagen de una rana que me encanta también como metáfora, porque la rana es un anfibio, ¿no es cierto? Y como anfibio vive con una pata en el mundo terrestre y con otra pata en el mundo acuático. Y en ambos mundos se desempeña de una manera maravillosa, ¿sí? Tiene las sensibilidades y los saberes para moverse en tierra y los saberes y las sensibilidades, las habilidades para moverse en agua. Esta metáfora habla de lo que son las alfabetizaciones o los alfabetismos en nuestro presente, que ya no alcanza como eran hasta hace unos 10, 20, 30 años, pongamos, que sea únicamente necesaria la alfabetización en lectoescritura, por ejemplo, y en el conocimiento del cálculo y de la matemática. Siguen siendo fundamentales, obviamente, no me malentiendan, pero sí ahora se requieren nuevas habilidades, nuevos saberes, nuevas sensibilidades que nos sirven para navegar la complejidad. Las necesitamos, ¿no? Como yo les decía, bueno, necesitamos que nuestros estudiantes y nuestras chicas y chicos puedan pensar en datos, manejar datos, ¿no? Para poder interrogar a los algoritmos, y necesitamos también nuevas formas de relacionarnos desde lo emocional, desde lo cognitivo. Es decir, si miran que yo ahora les voy a compartir esta imagen en la que no vamos a hablar de esto, no se asusten, pero digo, fíjense la cantidad de nuevas alfabetizaciones que van surgiendo a medida que va pasando el tiempo y nos vamos relacionando de diversas maneras con nuevas tecnologías, ¿sí? Y mayor complejidad, ¿no? Es como que estamos navegando en entornos multicapas, ¿no? Como si pensamos en la torta, las 1000 hojas, ¿sí? Y para todas esas capas necesitamos distintas sensibilidades, ¿no? Deberíamos movernos con cierta competencia en cada una de estas. Por ejemplo, vamos a dar algún ejemplo, ¿no? La alfabetización informacional, la digital, el pensamiento crítico, obviamente, la alfabetización en ciudadanía digital, más que nunca hoy, con todos los problemas que surgieron a partir de la ludopatía digital, de las adicciones en línea. La ciudadanía digital, el trabajo en esa área es fundamental, ¿no? Alfabetización transmedia, en inteligencia artificial, fíjense cómo es tan necesario realizar buenos prompts, ¿no? Las indicaciones, ¿no? que le damos a la inteligencia artificial para que nos devuelvan las respuestas. Digo, no voy a adentrarme en esto, pero digo que vuelvo a reiterar esta imagen. Tengan en mente siempre la imagen de la rana, del anfibio que necesita tener habilidades para moverse en diferentes ámbitos, en distintos entornos, en distintos hábitats, ¿no? Estamos habitando múltiples hábitats y nuestros estudiantes y nuestras chicas y chicos también. Así que ahora pasamos a los algoritmos, que son las estrellas del momento, ¿no? Bueno, en 2022 irrumpió, se dice, la inteligencia artificial generativa, pero bueno, ya veníamos hablando de los algoritmos hace bastante. Pero los algoritmos, ¿no? Si tuviésemos que definir los algoritmos, a mí me gusta utilizar esta imagen, estas dos imágenes, para desmitificar un poco el tema de los algoritmos, ¿no? De que no entendemos nada y qué hay ahí atrás, no sabemos qué se cocina dentro de los algoritmos, no sabemos. En realidad, vuelvo a insistir, no necesitamos ser computadores científicos, por ejemplo, o informáticos, sino que podemos hacer un esfuerzo en tratar de ver su lógica, la parte, aunque sea teórica, para poder acercarnos a los algoritmos de otra manera, ¿no? No son cajas negras, porque los algoritmos no caen del cielo, los inventamos nosotros, son creaciones nuestras. Los seres humanos inventamos los algoritmos para poder solucionar problemas, ¿no? Hay algunas maneras sencillas en las que nosotros nos relacionamos con los algoritmos y ya prácticamente ni lo tenemos en cuenta. El GPS en los dispositivos trabaja con sistemas algorítmicos. Algunas plataformas ya conocen, como Netflix, por ejemplo, con la recomendación de series, de películas. Cuando se hacen compras online, transacciones, intervienen algoritmos en todas estas prácticas que tenemos de manera cotidiana.
Y si queremos definir un algoritmo y no entrar en una definición científica o teórica profunda, sino voy a hacerla algo muy sencillo, decir que es como una receta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la gelatina, ¿no? Es una receta, una serie de pasos o de instrucciones para llegar a un objetivo. En este caso es hacer una gelatina. El algoritmo es eso, es una receta o una lista de instrucciones, de pasos para llegar a algo como un programa. El programa es un algoritmo, ¿no? Tiene instrucciones para llegar a un objetivo. Fíjense que parece obvio y hasta tonto decir, bueno, pero necesitamos poner esto, 1, inicio, 2, comprar una bolsa de gelatina, 3, preparar el agua, 4, poner a hervirla y así. Sí, porque no podemos hacer, por ejemplo, el paso 8 antes que el paso 4. No podemos revolver hasta que se mezcle bien si primero no compramos una bolsa de gelatina, no preparamos el agua, no pusimos a hervirla. ¿Se entiende? O sea, es muy simple, pero tiene un orden y es esta rutina de instrucciones es un algoritmo. Y estas recetas, por decirlo muy básicamente, estas instrucciones para realizar un programa pueden ser o muy básicas, extremadamente básicas como la realización de una gelatina, o más complejas, ¿sí? De una gran complejidad, como puede ser, por ejemplo, la puesta en órbita de satélites, la puesta en órbita alrededor de la Tierra, es decir, lanzar satélites al espacio y hacerlos orbitar alrededor de la Tierra o con otros destinos. Eso también es un algoritmo, pero es muchísimo más complejo que el de la gelatina. Entonces, ya tenemos un poquito más de conocimiento acerca de lo que son los algoritmos. Y la pregunta clave es, ¿cómo funcionan los algoritmos? Porque ahí le vamos quitando opacidad, ¿no? Lo vamos haciendo un poquito más transparentes. No son mágicos, repito. En función de la masa de datos que procesa, hace determinadas funciones. Pero yo, antes de ir a las funciones, quiero referirme que en la imagen donde dice cómo funcionan los algoritmos, abajo puse 3B cortas, no sé si las ven ahí, 3B cortas. Y esa es otra clave, ¿no? Que está ahí como un easter egg, ¿no? Estas 3B nos van a ayudar a pensar siempre en cómo funciona los big data, los datos masivos. ¿Qué son los datos masivos? Son grandes volúmenes de datos, la primera B corta, volumen impresionante de datos. La segunda B corta, variedad de datos, porque fíjense que en la digitalización, en los últimos 30 años, pongamos, se digitalizó todo, todo se convirtió en datos, ¿no? Películas, series, textos, audios, imágenes, dibujos, todo se fue digitalizando y convirtiéndose en datos. Entonces hay una variedad enorme de datos, enorme de datos. Y la última vez, que es la velocidad, es decir, esta gran variedad y este gran volumen fluye a una velocidad enorme que nuestra mente es incapaz de poder calcular, procesar. Para esto nos inventamos, me tocan el timbre, pero bueno, los vamos a dejar tocando el timbre. Para eso lo que vamos a hacer es pensar en esto. Cuando hablamos de Big Data, de datos masivos, hablamos de estas tres B. Imagínense esta gran cantidad. Y esta gran cantidad, velocidad, variedad, nosotros nos inventamos los algoritmos para poder hacer estas tareas, ¿sí? Para poder procesar. Los algoritmos hacen un análisis y reconocimiento de correlaciones y patrones en todo ese mare magnum de datos, de variedad, a la velocidad a la que van, hacen un diagnóstico, hacen predicciones en función de todos esos datos masivos de ese Big Data y después hacen las famosas recomendaciones, ¿sí? Entonces, para seguir haciéndonos una idea de lo que es la cultura digital que está conformada por los datos masivos, por el Big Data. En esta imagen que les muestro un planiferio, podríamos decir, lo importante es ver que todo lo que está en rojo son todos los cables submarinos que llevan Internet, que llevan la conexión de Internet a todo el planeta. Son cerca de 450 megacables, ¿no? Que comunican a todo el planeta
con Internet. Pero no solo eso, sino que también en tierra, acá no está la imagen, pero en tierra están también todos los stores, los data centers, todo, digamos, la materialidad, los espacios materiales que en tierra también conducen Internet, la nube y todo lo demás. Y esto para darnos idea también, ¿qué decimos cuando decimos datos masivos y por qué necesitamos los algoritmos y por qué los creamos, ¿no? Para procesar todo esto. En esta imagen que no voy a ahondar, la imagen que dice 60 segundos, ¿qué ocurre en Internet en 60 segundos? Es de 2023 porque se actualiza cada fin de año, ¿no? Entonces, para mostrar algo nomás, ¿no? De esta imagen, y darnos cuenta del vértigo de los datos masivos, están en 60 segundos, es decir, en un minuto, por ejemplo, aquí en Google hay 2,4 millones de búsquedas, ¿sí? Solo en 60 segundos ocurre eso. O, por ejemplo, acá me voy a correr a Instagram, 10,4 millones de vistas en un minuto, nada más que en un minuto. O en esto de acá, que está Twitter, por ejemplo, bueno, ex Twitter, en un minuto 347.000 y pico de tweets. ¿No? Si nos detuviéramos en cada uno de estos, veríamos, es impresionante, ¿no? Y les quiero mostrar, les hice acá un link, un linkeo a datos en tiempo real, lo voy a abrir. Si tarda un poco es porque la conexión a internet está un poquito floja, pero no. Aquí tenemos, por ejemplo, datos abiertos, ¿sí? Este sitio, como muchos otros, tienen datos abiertos que cualquiera de nosotros y de nosotras podemos consultar para trabajar con nuestras chicas, nuestros chicos, pero en principio yo se los quiero mostrar a ustedes para que vean también cómo segundo a segundo va cambiando y va aumentando la cantidad de datos masivos. Población mundial, esto es en tiempo real, ¿eh? Gobierno y economía, gasto mundial de gobiernos en salud, computadoras vendidas este año, periódicos en circulación, teléfonos celulares vendidos, correos electrónicos enviados. Y nosotros podríamos, si quisiéramos, para tener más datos, ir ahondando en pensar con datos y analizar datos de manera crítica, entrar a cada uno de ellos y tienen fuentes de información. No son las únicas, nosotros podemos hacer el trabajo de buscar más, ¿no? Pero bueno, aquí, en cada una hay fuentes, ¿no? Y uno las puede revisar, más información. Digo, es una mina de datos esto, ¿no? Alimentos, bueno, no me voy a detener, se los voy a dejar a ustedes para que lo vean y vean si pueden hacer actividades con esto, porque es maravilloso, tiene de todo. Bueno, yo voy a volver a la presentación y creo que esto nos da, aunque sea una idea somera, pero de lo que es los datos, de lo que son los datos masivos y para qué utilizamos los algoritmos. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Cuando hablamos de las tecnologías, como siempre, tienen sus beneficios y tienen sus riesgos, no son neutras para nada, ¿no? Las diseñamos nosotros y también cuando las diseñamos con sesgos, por un lado, porque son nuestros sesgos, y por el otro, con determinados objetivos, ¿eh? Hay determinados objetivos en la creación siempre y el desarrollo de tecnologías. Y en el desarrollo de los algoritmos y de las inteligencias artificiales, por ejemplo, por supuesto que hay objetivos. Y no son tan transparentes cuando se trata de las empresas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros navegamos y posteamos, hacemos un comentario, compartimos un video o una foto, damos un like, etiquetamos, nos etiquetan, dejamos rastros? Todo eso son rastros, rastros, como si fuesen miguitas de pan que a medida que vamos avanzando en estos entornos van quedando y alguien las puede traquear, alguien las puede rastrear. Ahí puse la imagen de la hormiguita por los insectos sociales que lo que hacen es, como las hormigas y otros, liberan lo que se llama unas feromonas, que son unas sustancias que van marcando su itinerario para que justamente después otras compañeras puedan seguir ese recorrido. ¿Sí? Estas feromonas en los insectos y los rastros nuestros en las redes, en las plataformas, son hechos de comunicación, pero brindan un montón de información, nuestra información. Nosotros cuando utilizamos redes, utilizamos plataformas y decimos, bueno, esta es gratuita, aquella aplicación es gratis, esta plataforma es gratis. No, no es gratis, sí, no pagamos con moneda, con dinero, pero pagamos con nuestros datos, ¿sí?
nuestros datos. Las empresas detrás de los algoritmos explotan nuestros datos. ¿Y quiénes son esas empresas que están detrás? Bueno, están las mega super empresas que tienen un acrónimo que es GAFAM, que significa nada menos y nada más que Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. No son las únicas, pero son las más poderosas, ¿sí?, del planeta. Algunas tienen más que un producto bruto interno de países. Imagínense, son más que países económicamente. Fíjense el poder que tienen. Y estas empresas, también hay organismos, incluso hay gobiernos que utilizan algoritmos de vigilancia, por ejemplo. Pero yo me voy a enfocar en estas que son las dueñas de las redes sociales y de las plataformas en las que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y nosotros o nosotras estamos conviviendo de manera digital. Son las empresas que explotan nuestros datos. Por eso puse la imagen, si ven ahí, de para las empresas somos un reservorio en movimiento de datos, ¿sí? Somos eso, no somos seres humanos, no tenemos para ellos ni emociones, ni sentimientos, ni derechos, ni necesidades. Somos reservorios andantes de datos. Y ellos están para explotar nuestros datos. ¿Para qué? Como yo mostraba antes, voy a volver a la imagen de lo que hacen los algoritmos acá, para hacer esto, por ejemplo, el diagnóstico, las predicciones y después las recomendaciones, en base a nuestros comportamientos, ¿sí? En base a nuestros comportamientos. ¿Y eso qué hacen las empresas? Después lo venden, ¿sí? O lo monetizan para ellas mismas o a su vez lo venden a otros consorcios, a otras organizaciones y digamos, nuestra privacidad, nuestra identidad, nuestro perfil digital y huella digital hace que estemos en peligro, porque todos esos rastros no se pueden borrar una vez que están en internet, que están en las redes, incluso cuando nos etiquetan o hacen comentarios que no son verdaderos, igual quedan en nuestro perfil digital. Por eso es importante saber quiénes están detrás de los algoritmos y qué hacen con nuestros datos, por lo menos conocer para poder exigir, ¿no?, a funcionarios sobre las regulaciones, sobre las auditorías, en fin. Entonces, vamos al trayecto B. En el trayecto B vamos a hablar de alfabetización en datos, que ya venimos hablando, ¿no?, como lenguajes anfibios, híbridos de este tiempo, ¿no?, los lenguajes de este tiempo. Las narrativas lúdicas a través del storytelling, del ADN de los videojuegos, que yo ya se los nombré cuando hablamos del libro de Barico. Ahora lo vamos a analizar un poquito más, el ADN de los videojuegos, que es, y la gamificación. Y por último, las tendencias culturales, que son las estrategias narrativas y las experiencias educativas inspiradas en la cultura digital. Así que bueno, vamos. Fíjense esta imagen, me gusta mucho. La imagen de los ladrillitos, pueden ser Legos o cualquier tipo de ladrillos. Antes de profundizar en esta imagen, me gustaría contarles de una curadora británica que está en el cruce entre arte y ciencia, que se llama Lucy Wood, W-O-O-D, Lucy Wood, que dijo en una entrevista algo que a mí me encantó y me marcó y lo voy a compartir con ustedes y espero que les sea útil. Ella dijo que nos pueden presentar montañas de datos, ¿sí? Montañas, cantidades enormes de estadísticas, presentárnoslas y que no nos pase nada. O sea, sí, quedamos apabullados con un montón de datos y estadísticas. Cuando ella dice que no nos pasa nada, se refiere a que no nos produce ninguna reacción, no nos produce ni asombro, ni sorpresa, ni ganas de profundizar, ni nada. Porque ella dice que las historias, por ejemplo, las historias bien contadas, el arte de contar buenas historias, nos interpela, nos provoca cambios celulares, ¿sí? Mucho más que los simples datos, que los datos pelados, que los datos abstractos, que no nos dicen nada. Entonces, es esto tan importante bueno, tenemos que manejar datos, tenemos que comprender datos, pero tenemos que empezar a verlos, es decir, visualizarlos, articularlos, darles una forma amigable, ¿no? Como si dijésemos, bueno, estos datos tienen que ir trabajándose hasta llegar a una interfaz que los convierta en
aprendizaje, digamos, contenido significativo, ¿no? Conocimiento nuevo. Entonces, si pensamos en lo que dice Lucy Wood, que las historias nos impactan celularmente, visceralmente, mucho más que los simples datos, comprendemos a qué va esta imagen de los ladrillos, ¿no? Tenemos ese montón de datos ahí, de varios colores, que están ahí, no me dice nada a mí, por ejemplo, a mí no me dice nada. En el punto 2, bueno, ahí ya hay una cierta organización de los datos, ¿no? Por lo menos están organizados por colores. Al menos sabemos, bueno, hay distintos tipos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. Después, bueno, hay un análisis un poco más profundo en el que empiezan a entrar otras variables, como por ejemplo aquí la cantidad, ¿sí? Y vemos que hay un gráfico en el que ya va mostrando la cantidad. Y después hay otras formas, por supuesto, ¿no? De presentar de forma visual en gráficos de barras, de tortas, en fin, una variedad enorme. Pero llegamos a lo que dice Lucy Wood, ¿no? Si logramos articular todos estos datos en una historia, es que logramos crear un contenido, un conocimiento nuevo y significativo y que puede replicarse para explicarse, ¿no? Para explicar, otros y otras van a poder ver esta historia y van a poder entender de qué van los datos. Esto también lo digo como una metáfora y de una manera básica para explicarlo, ¿no? Em, y lo que me gusta de esto que les voy a mostrar ahora es que además de las bases de datos abiertas que les mostré antes, que mostraban las estadísticas de diversos ítems a lo largo del mundo, les quiero mostrar esta plataforma que se llama Gapminder, que lo que nos permite y les va a permitir a ustedes, sobre todo con sus estudiantes, es trabajar bases de datos abiertas y pensar, por ejemplo, en los sesgos, ¿no? Tenemos algunas ideas, conceptos preconcebidos con los que impregnamos a nuestros algoritmos, pero de los que no nos damos cuenta, justamente por eso son sesgos, ¿no? Son creencias que tenemos muy arraigadas. Y esta plataforma les va a servir para trabajar este tema de manera muy interesante, ¿no? También es un trabajo con datos, una mirada crítica sobre datos en esta cultura digital en la que estamos inmersos. Y si se fijan, les voy a mostrar, hay distintos temas, ¿no? Bueno, grandes ciudades, niñas escolarizando, materias primas, mujeres jefas. Yo les voy a mostrar el link, vamos a abrir, así podemos, no vamos a jugar mucho con esto, pero les voy a mostrar algunas cosas. En estos temas, supongamos que me meto en plástico en los océanos, ¿sí? Para mostrar esto, lo que voy a hacer es traducirlo rápidamente para quien no sabe inglés. Acá tengo traducir. A ver, ¿me traduce o no me traduce? Ay, si no le pongo no me va a traducir. Ahí le puse. Y, por ejemplo, está en esta. La pregunta es, ¿qué porcentaje de todos los residuos plásticos del mundo termina en los océanos? Y nos da tres opciones, menos del 6, alrededor del 36%, más del 66%. Bueno, yo, por ejemplo, les propongo a ustedes, pero lo voy a hacer yo, no sé, elegir más del 66%. A ver, me equivoqué. Ahí yo tenía una idea preconcebida. Y me dice, casi todo el plástico permanece en la tierra, no en el mar. Y me dice que me equivoqué al igual que el 86% de las personas. Me da la posibilidad de intentar otra vez. Me explican que muchos creen erróneamente que la mayor parte de los desechos terminan en los océanos. Y después me da opciones de trabajar, por ejemplo, con datos, ¿no? Resultados de la encuesta, yo los podría investigar mucho más, gráficos, más profundiza sobre este concepto erróneo, me permite abrir links que yo no voy a abrir, preguntas opcionales, es decir, podríamos seguir trabajando este tema mucho más, dar retroalimentación, bueno, podríamos seguir mucho más. Esto con cada uno, yo esto lo voy a cerrar, no vamos a tomarnos más tiempo en esto, pero sí, vuelvo a la presentación, sí que ustedes jueguen con esto, con Gapminder, ¿no? .org, con sus estudiantes, porque para empezar a trabajar con bases de datos abiertas, ¿sí? Y cultura digital. Bueno, otro trabajo hermoso que les recomiendo que hicieron con tres países vecinos, que son Argentina, Uruguay y Chile. Se llama Pensar con Datos, también son para trabajar la alfabetización en datos y como habilidad, considerada como habilidad de la ciudadanía digital.
Y este trabajito hermoso lo hicieron en Buenos Aires con estudiantes de escuela secundaria de Buenos Aires, de Montevideo y de Santiago de Chile, con talleres de desarrollo de habilidades para acceder, interpretar, evaluar críticamente el manejo de datos, con sentido ético sobre todo, ¿no? Con la formación en, bueno, poder tomar decisiones informadas, ¿no? Es un trabajo hermoso. También tengo acá el link, lo voy a abrir, pensarcondatos.com. Vamos a ir y lo vamos a mirar. A ver si se abre. Tengo bien la conexión hoy, qué alegría, ¿no? Pensar con datos. Y les voy a abrir las bases de datos abiertas que ellos comparten. Después ustedes pueden entrar, navegarlo, pueden bajarse las matrices de trabajo, está todo para replicar. Lo pueden replicar absolutamente porque es hermoso. Y acá están las bases de datos con ejes temáticos con las que se puede jugar, ¿no? Con las estudiantes, los estudiantes. Salud, medio ambiente, economía, derechos humanos, cultura, de las tres ciudades de los tres países, ¿no? Vamos a cultura, por ejemplo, para que chusmiemos ahora. Están acá, Argentina, Uruguay, Chile, presentan visualizaciones, base de datos, carpetas de recursos. Bueno, vamos a visualizar este ejemplo, visualizaciones, visualizador de consumos culturales. Fíjense la cantidad de trabajos que se pueden hacer con revistas, con diarios, con música, con libros, TV, películas. Bueno, vamos a videojuegos, por ejemplo. Y acá muestran cantidades de datos, ¿sí? Y organizados en gráficos, visualizados de diferentes maneras, ¿no? Frecuencia de uso de los videojuegos por soporte, después se puede explorar el indicador según sexo, según edad. Esto es lo que trabajaron los chicos de secundario, de pensar con datos. Bueno, también hermoso para ir desarrollando, abriendo, desplegando y pensando ideas para trabajar con esto, ¿no? Más allá de que pueden bajarse todo el trabajo hermoso de pensar con datos, ¿sí? Es una manera muy linda de familiarizarse con los datos y de empezar a hacer que nuestros chicos y nuestras chicas, bueno, se animen, ¿no? Muy lindo trabajo, pensar con datos. Bueno, ahora voy a las narrativas lúdicas. Y aquí cumplo la promesa de ahondar en lo que decía Barico, el ADN del videojuego, ¿no? Barico habla de 8 características de los rasgos genéticos del videojuego, que son un diseño agradable, capaz de generar satisfacciones sensoriales. Diseño agradable, suave, fácil. Una estructura que remite al esquema elemental problema-solución repetido varias veces. Piensen en Mario Bros, por ejemplo. Bueno, digo, para ir a algo muy simple, subir, bajar niveles, la rana que trataba de cruzar. Estoy como muy antigua con los videojuegos, ¿no? Bueno, pero sí, una estructura que remite al esquema de problema-solución, repetido varias veces. Poco tiempo entre cualquier problema y su solución. Poco tiempo, acorde con el momento en el que vivimos. Aumento progresivo de las dificultades del juego, complejidad, aprendizaje dado por el juego y no porque haya que estudiar, por ejemplo, un manual, instrucciones de uso. Nadie usa un manual cuando va a hacer un videojuego. El aprendizaje está dado por el hacer, ¿no? Las manos en la masa, lo performático. El disfrute inmediato, ¿sí? Implica esto, el despliegue performático, me adelanté, y una puntuación después de determinados pasos. Muestro esto porque Barico dice que si nosotros en la actualidad, en este presente que describíamos desde el principio, no cumplimos cuando desarrollamos, por ejemplo, una estrategia narrativa o un dispositivo narrativo, cualquier tipo de desarrollo que queremos hacer, un contenido, un recurso, lo que fuese, si no cumple con al menos 4 puntos del ADN del videojuego, dice Barico que está destinado a perderse, ¿no? Por supuesto, en esto que decíamos de la economía de la atención, no lo vamos a ver nunca, porque no nos va a llamar la atención. Es decir, que, o sea, sí, tiene que tener mínimamente estas cuatro características de estas 8. Si tiene las 8, es fabulosa. Ahora, fíjense cómo funciona esto, se los voy a mostrar, porque bueno, lo dice Barico, obviamente le van a creer a él, pero en la práctica, cuando apareció el ChatGPT de OpenAI, fue la tecnología de adopción masiva más rápida de toda la historia. Es decir, todo el mundo lo empezó a utilizar, todo el mundo lo empezó a utilizar.
¿Y por qué? Si nos ponemos a pensar un poco y lo analizamos a través de estos 8 puntos rasgos genéticos del ADN del videojuego de Barico, y el ChatGPT, yo creo que cumple casi con 6 de ellos, ¿sí? O con 7, ¿no? Y tiene una interfaz, que es el chat conversacional, facilísima. Una estructura que dice, remite, acá dice, al esquema elemental problema-solución repetido varias veces. Lo podemos pensar como, bueno, nosotros le indicamos, le damos un prompt, nos responde, volvemos a poner otro prompt, otra indicación, vuelve a responder, se cumple. Poco tiempo entre cualquier problema y su solución, y bueno, el ChatGPT o cualquiera de estas inteligencias artificiales generativas responden en cuestión de segundos. Un aumento progresivo de las dificultades del juego. Bueno, no es un juego, pero se puede ir complejizando. Nosotros a medida que vamos afinando los prompts, las indicaciones, los pedidos, vamos complejizando o los textos o las imágenes o lo que estemos generando. Es un aprendizaje dado por el juego y no por el estudio de un manual. No estudiamos un manual de ChatGPT, nadie estudió un manual, todos nos pusimos a chatear. Un disfrute inmediato y sí, nos enganchamos. Despliegue performático y sí, bueno, no involucramos todo el cuerpo, pero bueno, hay algo de eso. Lo que no nos dan por ahora son puntos, pero bueno, ahí está. Fíjense la importancia del ADN del videojuego en las narrativas. Yo digo narrativas lúdicas por la importancia que tiene el juego, el videojuego, ¿no? Como con su potencia de transformación social. Entonces, cuando nosotros generamos contenidos o queremos preparar una clase o lo que fuese, podemos pensar en estos puntos para crear narrativas que tengan algo de lo lúdico, de la dinámica de lo lúdico, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay herramientas para gamificar, para hacer de todo. Yo se las muestro, pero no porque las tengan que utilizar, porque uno puede cumplir con alguno de estos puntos que dice Barico, pero digo como para tener en cuenta que cuando desarrollamos un contenido, incluso una nota hipermedia, insisto, una clase, nosotros lo que podemos hacer es pensar en formatos, hablábamos de los formatos digitales, que tengan algunas de estas características. Fíjense acá en este índice, por ejemplo, todo lo que se puede hacer, creación de temporizadores con contraseña, nubes de palabras, códigos QR, creación de mapas, mensajes, avatares. Digo, esto como ejemplo nada más que para que cuando nosotros pensamos en narrativas lúdicas, estamos pensando en que tenga algo de las características, de imagen, algo de las características de, el ADN del videojuego que tanto marca nuestro tiempo, nuestra época, nuestro contexto. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a las tendencias culturales como cierre, que son, bueno, las que permean todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, el educativo, ¿no? La vida no, digamos, no termina cuando salimos del aula. Estamos, por ejemplo, aprendiendo, lo sabemos, constantemente dentro y fuera del aula, en los ámbitos formales, no formales, informales, un aprendizaje continuo que dura toda la vida. Bueno, acá voy a volver a Carrión para hablar de algo muy interesante, y es, bueno, nosotros creo que todas y todos conocemos los ovnis, ¿no? Los objetos voladores no identificados. No sé si algunas o algunos de ustedes tuvieron el privilegio de ver, tener algún contacto del tercer tipo o de algún tipo, yo no, pero también están los OCBI. Jorge Carrión habla de objetos culturales vagamente identificados. ¿Y qué son estos objetos vagamente identificados? Son las nuevas formas narrativas de la cultura digital. Las remezclas, por ejemplo, el remix de géneros y los formatos, las historias en las diversas plataformas, en todas las plataformas, en todas las redes, los hilos narrativos también en distintas redes, en distintas plataformas, los formatos sonoros, por ejemplo, los audiolibros, los podcasts, los playlists, las playlists de música o de series o de videos, los memes.
el stream, es decir, todas estas nuevas especies del ecosistema cultural del siglo XXI, que no forman parte, dice Carrión, del canon tradicional de la cultura, pero que sí son tendencias, ¿no? Que van empujando y van empujando, y como empujan en la cultura digital, también empujan las paredes, nos decimos, las paredes del aula, de los colegios, que son permeables, ¿no? Y entonces entran los OCBI a las escuelas. Y entonces acá vamos a ver 5 ejemplos para cerrar de estrategias narrativas, de experiencias educativas influenciadas por estas tendencias culturales, por estos OCBIs. Y hay un ejemplo hermoso que ocurrió durante la pandemia, pero que me parece que es un formato muy interesante para seguir explorando, para seguir haciendo prácticas, y fue una idea de Tecnoedu, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que propusieron un mundial de Twitter. Bueno, ahora es X, pero a mí me gusta decir Twitter. Un mundial de Twitter, en Twitter, el Mundial Tecnoedu, y que se refería justamente a las tendencias culturales, ¿no? Y a cómo habían permeado, sobre todo y más que nunca, con el shock de virtualización durante la pandemia. ¿Y cuáles son? O sea, ya nombré algunas de los OCBIs, estas tendencias que habla Carrión, pero bueno, acá hay más. El mundial maravilloso, que participaban, por supuesto, las estudiantes y los estudiantes de la materia, pero también cualquiera por fuera que estuviera en Twitter con estos hashtags, tendencias culturales y Mundial Tecnoedu, y participaba. Y bueno, estaban este mundial hermoso desde los primeros partidos, podremos llamar enfrentamientos, desde las eliminatorias hacia el final. Por ejemplo, acá se ve, bueno, Zoom enfrentado a las entrevistas, videojuegos versus TikTok, salas de escape versus shows por streaming, series versus playlists, y ahí iban quedando ya los que iban a jugar las semifinales, la final. Pero fíjense, todos estos son OCBIs, stickers, podcasts, videollamadas, memes, streaming. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, TikTok, todos estos son OCBIs. Y en este mundial de OCBIs y de tendencias culturales, llegaron a la final dos grandes, que son los memes versus las series. Y bueno, yo no les voy a contar quién ganó, les voy a dejar la duda. Bueno, no, sí, les spoileo, ganaron las series. Pero bueno, fue un movimiento en Twitter muy interesante, que tiene que ver con las narrativas, que tiene que ver con una estética visual de nuestra época, y que tiene que ver justamente con estos objetos culturales que van permeando. Después, otro objeto cultural vagamente identificado que fue ganando terreno son los memes. Mucho se habló de los memes en educación, sí o no. Sí, en el sentido de, a veces, para determinadas actividades, no para todos, sino, por ejemplo, para los microformatos, que menos es más, sí. Los memes pueden tener una utilización educativa. Fíjense, yo acá les puse un par, estás muy negativo, hay una imagen que dice, estás muy negativo, deberías ceder un electrón. Hay que saber de física y entender cómo los componentes del átomo se relacionan entre sí a través de sus cargas y cómo funcionan, ¿no? Entonces, alguien que estudió física y entendió los conceptos de física puede desarrollar un meme que es un nanoformato, ¿sí? Un micro relato, una micro narrativa, con un contenido educativo. En el caso de Copérnico, que dice, bueno, Copérnico viendo cómo te crees el centro del universo, ¿no? Con una cara como diciendo, no te la creas, y no. Y bueno, hay que saber que Copérnico propuso la teoría heliocéntrica, ¿no? Y ahondar un poquito más en esa teoría para tratar de utilizar el humor como una forma de hackeo, y también vehiculizar un conocimiento. O bueno, en Instagram siempre se dice que en Instagram uno se pone hermoso, re lindo, la mejor foto, y después en persona es un fiasco. Bueno, ahí está justamente Kafka y la metamorfosis, convertido en cucaracha, en insecto. O sea, en la vida real es un insecto y pone la mejor foto. También hay que conocer un poco y manejar el humor y el contenido para generar estos memes que por lo menos tienen lo que se dice el engagement, tienen mucho enganche con las chicas y los chicos, pero por supuesto no para profundizar ni todo, pero sí es un formato
OGBI que se utiliza, ¿no? para determinadas actividades. Por ejemplo, concursos de memes históricos que se copan mucho para hacer esto. Las chicas y los chicos se enganchan y empiezan a leer y buscan qué imagen, qué microhistoria. Concursos de memes literarios están muy buenos. Yo participé en un concurso de memes literarios que organizó la editorial Caja Negra, me acuerdo. Concurso de memes científicos, que sirven los memes para comprender a veces, por ejemplo, cuando uno da la célula en biología en la clase, todo el mundo, ay, célula no, y las mitocondrias, y el aparato de Golgi no quiero. Bueno, los memes sirven para explicar la célula de una manera humorística y que pregna, ¿no? Y hay chicos y chicas que presentan trabajos prácticos como festival memético por Twitch, lo han hecho, ¿no? Organizar un festival de memes en Twitch, en la plataforma Twitch. Bueno, yo creo que para algunas cosas se puede usar mucho. Clases fuera de serie es otro ejemplo hermoso. Acá creo que Andre participó de esta experiencia que se hizo en la maestría de Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires en el seminario Narrativas de la Ficción Televisiva y que utilizaron un corpus de series, las estudiantes y los estudiantes de esta maestría, para analizar profundamente y como trabajo final o trabajo del propio seminario, generaron un libro coral, ¿no? Colaborativo. Creo que eran, no me acuerdo la cantidad, pero cerca de 60 participantes. Todo un desafío, ¿no? De la cultura digital, trabajar con estos objetos que son las series y lograr un producto pedagógico maravilloso. Yo lo leí y lo recomiendo. Clase fuera de serie está online, disponible para descargar. Otro ejemplo de cómo se puede trabajar con narrativas, con estrategias que tomen estos OGBIs de las tendencias culturales y los conviertan en insumos, ¿no? Capitalicemos eso en las aulas, con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Acá hay otro ejemplo de eh, narrativa de construcción, le diría yo, que con un docente que se llama Julio Alonso, que creo que muchas y muchos de ustedes lo conocen, lo habrán tenido de profe, y él estuvo mucho tiempo de profesor en el Instituto de Ingeniero Huergo, y hay una materia en la que los chicos tienen y las chicas tienen que producir algún dispositivo utilizando tecnologías de la información y la comunicación. En este caso que les voy a mostrar, un breve video. Ay, no, me pasé de imagen, pero bueno, voy a tratar ahora sí. En la imagen de navegando con Minecraft, les voy a mostrar que los chicos, alumnos de Julio Alonso, un equipo de tres, prepararon su trabajo práctico construyendo un mundo dentro de Minecraft. Fíjense, o sea, las habilidades, las sensibilidades que los chicos manejan para crear un mundo, para presentar su trabajo práctico, que era toda la información y el desplegar digamos, todos los conocimientos sobre un país. Y lo invitan a Julio Alonso, que no es un especialista en Minecraft, y lo hacen entrar en ese mundo, les muestra cómo funciona, le dan su participación, su protagonismo, y ahí exponen en ese mundo, con esa construcción, su trabajo práctico. Les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, desde acá. Un poquito nada más, pero para que vean. Ahí entró. Ahí nos ves, Vete. Hola, Agustín. Vení, esto, Hola, escúchame. Esto, sí, no, es una locura. esto lo hizo Aguilar, para que Bueno, los dejo ahí, los dejo enganchados, vayan a buscarlo y vayan a verlo, que es maravilloso ese video, es divertido, es como se sorprende Julio como docente de los que los chicos son capaces de hacer, ¿no? De los manejos, como qué hacen los jóvenes con los medios, con las tecnologías. Bueno, pueden hacer muchas cosas y nosotros como docentes tenemos que estimular, ¿no? Esta creatividad, este uso disruptivo de las tecnologías. Y para ir cerrando, también la Universidad de Rosario hizo una experiencia de transformar una plataforma de videojuegos como Discord
en universidad. También fue durante la pandemia, es decir, venía el ingreso a la universidad y estaba la cuarentena, es decir, los chicos y las chicas no podían ir físicamente, presencialmente a la universidad. El equipo de Digicom de la Universidad de Rosario tomó una plataforma Discord, que es plataforma gamer, de entretenimientos, de videojuegos, de deportes, y utilizó su estructura adaptándola a las necesidades de una universidad. Creó numerosos patios virtuales para cada una de las facultades de la universidad. Utilizaron los distintos canales, ¿no? El canal de audio, el canal de texto, el canal de video, el streaming, los distintos grupos de participación. Es decir, que las estudiantes y los estudiantes tuvieron su experiencia virtual de cómo se ingresa a la universidad, cómo se socializa en la universidad, tenían sus patios para tomar mate, sus patios con música y también sus patios, obviamente, con clases. Y hicieron un trabajo fenomenal. De transformar eso también es muy interesante, transformar plataformas que explotaron durante la pandemia, por ejemplo, Discord y Twitch, en espacios culturales y en espacios educativos, ¿no? Adaptar sus funcionalidades a las necesidades que tenemos nosotros para dictar materias. Esto era el ingreso, nada más y nada menos que el ingreso a la universidad. Entonces, hay maneras de utilizar las estrategias de las plataformas, pero a nuestro favor, ¿no? Insisto, capitalizando. Y el ejemplo final es de la cátedra que ahora se llama Cátedra Transmedia, pero la Cátedra de Comisión de Datos, que durante el año 2021 también, hacia el final de la pandemia, presentaron como trabajo final la entrega un podcast, es decir, toda la cursada, toda la comisión se reunió para pensar, diseñar, trabajar, producir, grabar y después distribuir un podcast que se llama Rebeldes del Tiempo, que trabajó todos los temas que se trataron en la materia. Y después la subieron a, por ejemplo, a Spotify, a Anchor, es decir, que está disponible para que cualquiera lo pueda escuchar. Un trabajo también fenomenal de trabajo en este formato digital, el podcast, un OGBI que fue ganando terreno de manera espectacular. Y bueno, cómo las chicas y los chicos junto con sus docentes trabajaron este podcast que no tiene nada que envidiarle a los podcasts profesionales. Bueno, y con esto terminé esta presentación. Espero bueno, que les sea útil y que digamos, que la puedan aprovechar de alguna manera. Buenísimo. Nos quedamos con un montón de información también para seguir explorando, para seguir navegando esos enlaces que nos compartiste, así que espectacular. Y yo antes de que cerremos, quería hacerte algunas preguntas. Yo me quedé pensando, por un lado tenemos esta realidad que, como dice Barico, ¿no? Tiene esta doble fuerza motriz, conjunta, física y digital, que es indivisible, y donde este prohibicionismo o pensar que los chicos y las chicas van a estar offline es como un oxímoron. Pero por otro lado tenemos estos algoritmos donde nos dan experiencias cada vez más individualizadas, más particulares, que nos dificultan un poco a veces salir de estas interfaces, donde vos dijiste que somos un reservorio de datos. Entonces, pensando en todo esto, quería preguntarte qué orientaciones como básicas podés darnos para que podamos compartir con nuestros estudiantes y en definitiva ayudarlos a desarrollar estas sensibilidades para navegar un poco este contexto actual que a veces puede llegar a ser un poco confuso o incluso en algunos contextos un poco obstaculizante o llevar a ciertos desafíos, sobre todo en los adolescentes. Me encanta tu pregunta porque, bueno, tiene mucho que ver con las discusiones y los debates que se están dando en este momento, sobre todo con esta falta ya de límite o de diferenciación, como vos decís, entre lo que es online, offline, prácticamente es una divisoria muy lábil. Y yo creo que lo más importante en estos casos, en relación al uso de las tecnologías, al aprovechamiento de las tecnologías, que como dice también Barico, nos pueden dar lo que se llama la humanidad aumentada, es decir, prolongar nuestras capacidades, o sea, cuando sea para prolongar nuestras capacidades y para utilizarlas, digamos, de manera moderada, me parece que
Está perfecto. El tema es que, insisto, no son neutrales, entonces lo que hay que hacer es justamente tener un manejo eh, equilibrado en relación al bienestar, el bienestar digital, por ejemplo, de los adolescentes, de no pasar horas y horas y cantidades de horas frente a las pantallas, sino tener, por ejemplo, una especie de cronograma. Mismo en las aulas se prohíben los celulares, no se prohíben, se puede usar las tecnologías o no. La idea de prohibir nunca es buena. Lo que sí es bueno justamente es de eso, tener un manejo equilibrado de cuánto se usa, de para qué se usa, por ejemplo, con las inteligencias artificiales generativas. ¿Hay que usarlas siempre? No, no. Hay que usarlas únicamente cuando se necesitan, porque sabemos que tienen, por ejemplo, después un gasto de electricidad, de carbono, de huella de carbono, etcétera, que es negativo para el planeta. Es decir, que nosotros no estamos obligados a utilizar las tecnologías. Las tenemos a disposición y las utilizamos cuando las necesitamos de una manera dosificada y de la manera más constructiva posible. Perfecto. Y estaba pensando en esto que decías recién, de en qué momento utilizar, ¿no? Entonces, estas narrativas lúdicas, estas nuevas narrativas lúdicas, ¿crees que son específicas, por ejemplo, para introducir e interpelar a nuestros estudiantes a conceptos quizás complejos de alguna otra manera? Y si nos podrías dar alguna recomendación para generar este tipo de narrativas con alguna intencionalidad pedagógica. Sí, mira, yo lo que creo, como decía, es que, por ejemplo, el videojuego, pero en general lo que yo llamo narrativa lúdica, tiene un gran poder de transformación social, en el sentido de que el videojuego o el dispositivo lúdico genera la posibilidad de inspeccionar, explorar mundos en primera persona o en tercera persona. Son terrenos como de prueba y error, en los que el error sabemos que en la educación clásicamente se castigó, pero es fundamental en el proceso. El error es como, a mí me gusta decir que es el prototipo de una idea, y si esa idea no funciona, bueno, trabajaremos más en las ideas siguientes hasta perfeccionarlo. Entonces, la recomendación es justamente la que a mí me parece, la mejor es la que hace Barico en relación a los rasgos genéticos. Bueno, cumplir con algunos de esos rasgos que hacen que justamente nos interpelen visceralmente, celularmente, que haya algo no sé, que provoque identificación, ¿no? Con el desarrollo. Por eso te digo, ya puede ser una nota, un artículo, un desarrollo hipermedia, pero hay algo de lo que hay ahí que nos interpela, que nos interesa, que nos despierta curiosidad, que nos asombra. Con eso ya tenemos ganado el 80%, porque hay una entrada mucho más abierta, ¿sí? Hay una empatía, se genera una empatía y un interés por completar, por ahí por codiseñar eso. Y hacerlo funcionar, hacerlo mover. Creo que eso incluso es lo más fácil, ¿no? Pensar desde una historia siempre. Como contar una historia es, bueno, ir pensando en sus personajes, ir pensando en sus instancias, en sus complejidades, y eso le da, por eso digo, una narrativa que tiene mucho de lo lúdico y mucho del juego, del animarse. Bien. Y estos OCBI que estuviste nombrando, que nos presenta Carrión, quería que me cuentes cuál es tu preferido en este momento para dar clase y por qué. Para mí el preferido, bueno, es el podcast, porque como decía, está en auge, es un formato que está en auge y que toma o explora un ámbito que había sido como abandonado prácticamente, porque hay una preponderancia de lo visual impresionante, de las estéticas visuales también impresionantes. Entonces, ir hacia algo que es más íntimo, que tiene que ver un poco con la profundidad, ¿no? Con la inmersión, que hace que haya menos distracciones de esto que hablaba de la economía de la atención, que están los chicos y las chicas en una cosa, en otra cosa. Bueno, ya el ponerse unos auriculares para escuchar lleva a un estado diferente, un estado en el que hay una mayor recepción, un mayor compromiso
con ese contenido que vehiculiza el podcast, ¿no? Puede ser un ensayo sonoro, como también los hace Carrión. Hay unos podcasts, una serie que se llama Solaris, que es maravillosa, otra que se llama Ecos, que también es maravillosa. Me parece que tiene un potencial pedagógico que todavía no alcanzó su máximo. Entonces, es fácil porque uno con un dispositivo móvil y una grabación lo puede grabar, puede generarle efectos, después lo puede subir a plataformas como Spotify, Anchor. Digo, tiene facilidades, me parece, más que otros. Y tiene estas características que hacen de un mayor compromiso con ese contenido. Bueno, llegamos al final, pero todavía no te voy a dejar ir, te voy a hacer una última pregunta, que es si nos dejarías para todos una pregunta para que podamos seguir pensando en este tema. Te voy a dar un minutito para pensarlo mientras saludo a los que están del otro lado. Muchas gracias por haber conectado, por haberse interiorizado con esta clase y estar acá en estas clases abiertas que seguimos haciendo con aula abierta. También voy a agradecerte muchísimo, Cari, a vos por habernos acompañado y por compartirnos toda esta información y todos estos contenidos. Y ahora sí, quiero que cerremos con tu pregunta que nos va a dejar pensando. La pregunta tiene que ver un poco con lo que dije del podcast, pero más que nada algo que hay una autora española, filósofa, que se llama Remedios Zafra, que en su libro El bucle infinito habla de que estamos sumergidos en estas inercias, ¿no? De estas velocidades, de este vértigo que significa el Big Data, los datos masivos, y estamos en un bucle de producción constante, de estar conectados constantemente. Y ella dice que existe la necesidad de frenar este bucle, ¿no? De generar una especie de cuña para parar esa inercia y detenernos un segundo e introducir vacíos, pero estos vacíos no es que no sean productivos, son vacíos de reflexión pedagógica, por ejemplo. Entonces, frenar el bucle, ese infinito, y tratar de en ese silencio, que no es un horror vacui como el del barroco, es un silencio productivo para encontrarnos otra vez con nosotros y con los que tenemos enfrente, sobre todo, un vacío de reflexión pedagógica. Creo que me pregunto cuánto de eso podemos producir y cuánto lo necesitamos además nosotros como docentes y nuestras chicas y nuestros chicos. Excelente, muchísimas gracias, Cari. Hasta acá llegamos, los vuelvo a saludar a todos, les agradezco muchísimo por haber conectado esta tarde y bueno, nos estamos reencontrando en las aulas o en algún otro encuentro en vivo. Que estén muy bien, hasta luego.